Muy buenas tardes de domingo tengan todos, yo soy Ana Lema y esto es De Espalda al Poder y hoy tenemos una entrega muy especial. Como hemos anunciado, vamos a conversar sobre la ley de ajuste cubano, sus mitos y sus verdades. Otro cubano muerto en la selva, eso parece que no va a tener fin. Sin embargo, políticos del continente y ya sabemos, los poderes alrededor del mundo vuelven a poner sobre la mesa pues si esta ley es la culpable, qué está pasando. Ahora nos dimos cuenta de que había muchas imprecisiones sobre el tema y tengo un invitado súper especial, muy conocido por la comunidad aquí en Miami, Santiago Alpizar, abogado de inmigración, que nos va a acompañar hoy con ese carisma y ese sentido del humor que tiene, pero que también con todo su conocimiento. Quiero que se queden porque de verdad van a descubrir cosas que ni yo misma sabía, así que bienvenidos todos. Gracias a todos por estar aquí en este Facebook Live, ¿verdad? La nueva tecnología, el futuro de la televisión. Y en efecto, vamos a arrancar con este tema de la ley de ajuste cubano, sus mitos y sus verdades. Por eso he invitado y quiero dar la bienvenida a Santiago Alpizar, quien ha sido un protagonista en nuestra comunidad de varios casos, como los últimos casos del Faro, una persona que siempre ha estado muy atenta a todo lo que pasa con esta tragedia de la migración masiva. Bienvenido, Alpizar, gracias por este tiempo, de verdad que sí. Gracias a ti, Ana, por la invitación. No solo conozco un tanto de la ley de ajuste cubana, yo también he sido beneficiario de la ley de ajuste cubana. Así mismo es. Eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Porque todos somos parte de este, no somos los testigos y los protagonistas de esta historia. Entonces, bueno, te comentaba antes de empezar que me interesaba este tema porque, bueno, cada vez que pasa una tragedia, vimos ahora estos muchachos que están muriendo en la selva. Yo pasé por la selva, yo soy una balserita de a pie y veo estas cosas y me escandaliza absolutamente. Y de nuevo vuelven a poner el tema de la ley de ajuste, que como yo decía en Facebook, pues ha sido el coco del régimen, como que bueno, esta ley es la culpable de estas muertes, se pone en la discusión de ambos bandos, etcétera. Pero lo que más me interesaba era el nivel de imprecisión que teníamos o tenemos. Yo me considero parte de esos que no sabemos, no tenemos exactitud. Y te comento una anécdota. Cuando yo cruzo la frontera, yo en vez de decir yo pido refugio político, yo dije, no, yo me acojo a la ley de ajuste cubano. Imagínate el nivel de ignorancia, y yo soy una muchacha despierta dentro de Cuba, porque yo no tenía diferencia entre lo que era la ley de ajuste, el refugio político, el asilo, en fin, todo mezclado, porque en realidad en Cuba uno no recibe argumentos, recibe consignas. Y entonces quería conversar contigo y tengo varios puntos para hablar sobre la ley de ajuste. Primero que nada, ¿en qué fecha se crea la ley de ajuste cubano? Perdón, la pregunta es que ¿en qué año se promulgó? Muchas personas creen que se creó en los 90, pero yo creo que fue en los años 60, en el año 66. La ley de ajuste cubana promulgó en el año 1966. Es el premio de consolación que tuvo los cubanos después del desastre de Playa Girón. Aquí también tengo varias preguntas que vamos a discutir, porque encontré este artículo que tiene algunos años, pero que vuelvo y repito, como Miami tiene un flujo migratorio que crece, que cambia, no somos los mismos siempre, pues es importante de nuevo tratar de conversar sobre ese tema. Por ejemplo, yo tengo aquí, dice algo así como: todos los cubanos se benefician de esta ley. Y responde al artículo y quiero saber qué me dices tú. Dice, no todos los cubanos pueden entrar y quedarse. La ley de ajuste cubano es solamente, tal y como indica su título, el instrumento legal para facilitarle a los cubanos que hayan sido admitidos o puestos bajo libertad condicional, bajo palabra, ajustar su estatus de migración al de residentes permanentes. Pero mira, eso un tanto ha cambiado. La ley de ajuste cubano es un párrafo que dice más o menos así: que todo cubano nacido o naturalizado como tal
una vez después del año 1959, una vez que entre a los Estados Unidos y permanezca continuamente por un año y un día en los Estados Unidos, puede ajustar su estatus a residente permanente de los Estados Unidos si al momento de su entrada fue admitido o fue inspeccionado en aduana. Admitido quiere decir cuando uno entra con visa, y inspeccionado quiere decir básicamente las personas que entran por la frontera como tú, o otras personas que son recogidas en alta mar, en fin, cualquier otra forma de entrar a los Estados Unidos y que se le entregue un parol, en este caso como de interés público, que es lo que generalmente se le entrega a los cubanos cuando entran de una manera irregular, quiere decir sin visa, a los Estados Unidos. Pero hay dos componentes muy importantes. El componente esencial es que te permite reducir el tiempo de estancia en los Estados Unidos para ajustar tu estatus. Generalmente hay otras personas que se le requieren 3 años, mientras que los cubanos solo se reduce a 1. Una vez que hayan permanecido continuamente en territorio de los Estados Unidos. Y el otro componente es que hayan sido o admitidos o inspeccionados al momento de su entrada en los Estados Unidos. Eso es lo que es, esa es la ley de ajuste cubano. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Porque yo recuerdo, vuelvo y repito, y le dije a la gente en Facebook, a la gente que nos sigue, que esto era más mis dudas, que me imagino que es la duda de muchos, más que darle respuesta. Para eso estoy con Alpiza, ¿verdad? No siempre fue así, porque yo creo que mi tía vino en el 86, ella vino por Panamá, cruzó por México y ella no se pudo hacer la residencia. Bueno, muy bien, porque cuando las personas cruzaban ilegítimamente la frontera, no había razón para que les consideraran que habían sido inspeccionados en los Estados Unidos. Y entonces esas personas no podían acogerse a la ley de ajuste cubano. Pero en el año 97, la jefa del departamento de inmigración en ese momento, Doris Meissner, emitió un memorándum donde ampliaba la interpretación del concepto de inspección o de la entrada ilegítima a los cubanos a los Estados Unidos. Y básicamente se estableció desde ese momento que cualquier entrada a los Estados Unidos de cualquier cubano debía ser considerada como suficiente para ser inspeccionado y darle entonces el parol por interés público. Así, aquellas personas que venían por la frontera desde ese momento y en la adelante no tenían que establecer algún tipo de otra justificación que no sea la de ser cubano para entrar en el país, es que les fuese otorgado el parol por interés público. Pregunta, entonces cuando un cubano, ¿verdad?, que entra con este parol, el parol lo recibe por ser refugiado político, ¿cierto? El parol lo recibe por ser refugiado, correcto. Pues correcto, entonces, pero mi pregunta es, cuando un cubano pasa por este proceso, se acoge a la ley de ajuste y se acoge un estado regular en los Estados Unidos, ¿no?, de residente, deja de ser refugiado y se convierte en un residente, ¿es cierto o no? Bueno, eso es una consideración de estimación personal que cada cual tiene. Ahora, desde el punto de vista legal, pero legal. Es correcto. Legal, la persona deja de ser, cuando uno llega acá, pide obviamente refugio amparado en el hecho de ser cubano y la posibilidad de ajustar su estatus dentro del año y un día a residente permanente, y durante ese tiempo que está aquí continuamente en los Estados Unidos, la consideración que se le tiene es refugiado. Y ahí es donde está el problema. Porque vamos a llegar a un momento en la entrevista, quizás ahora me estoy adelantando, y el tema es que cuando uno es refugiado en los Estados Unidos, tiene acceso a una serie de beneficios del gobierno federal para la atención a este tipo de refugiados, y específicamente los refugiados cubanos y haitianos, que son los que comúnmente vienen con más frecuencia a los Estados Unidos en busca de ese lugar donde pueden estar alejados del tumulto y de los procesos tumultuosos y violentos y revolucionarios que hay en estos dos países, específicamente vienen aquí a los Estados Unidos, y para ello se han creado estos sistemas de ayuda que están siendo duramente atacados, y yo creo con mucha razón, por una parte de la comunidad exilada, también por la comunidad en sentido general, los norteamericanos y algunos políticos que están haciéndose eco de estas campañas. Pero el gasto de esos cubanos no es cuando se reciben como refugio, ya cuando terminan la ley de ajuste, o sea, no reduce el costo.
Perdón. O sea, si un cubano no tuviera la ley de ajuste, o sea, que le permite en menor tiempo tener un estatus regular en los estados, aquí en los Estados Unidos, sería refugiado, digamos, 5 años, 6 años, quizás más, y eso no sería mayor gasto. No. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Okay. Ahí es donde viene la confusión y los problemas. Exacto. La ley de ajuste cubano está codificada y la única modificación posible es que el Congreso haga una legislación y elimine la ley de ajuste cubano. Lo que sí puede cambiar son los programas de ayuda del gobierno a los refugiados cubanos, que automáticamente lo están recibiendo. Y eso es lo que se están concentrando algunos de los políticos hoy día, en cambiar los beneficios auxiliares o complementarios de la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano sencillamente dice lo que yo dije al principio: si eres cubano y has entrado y has sido admitido en los Estados Unidos después del año 59 y has vivido continuamente en los Estados Unidos, tú tienes derecho a ajustar tu estatus a ser residente permanente de los Estados Unidos al año y un día de esa permanencia continua en los Estados Unidos. Se acabó la ley de ajuste cubano, no dice nada más. La ley de ajuste cubano dice: porque tú eres cubano, te vamos a dar sello de alimentos, te vamos a dar 130 pesos todos los meses y vas a vivir como un marajá si vienes del pueblo 67 y además nunca has trabajado aquí en los Estados Unidos. Entiendo. Eso son otras Otra cosas, pregunta sería, pero eso no volvería a la comunidad más pobre. Tiene que, perdóname, sí. Está relacionada con la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano no dice: si vienes a los Estados Unidos, estás un año aquí, además en ese año te vamos a dar permiso de trabajo, no, eso no lo dice la ley de ajuste cubano. Nada de eso lo dice la ley de ajuste cubano. Lo que pasa es que son beneficios complementarios y auxiliares que tiene la ley. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo que viene aquí y se considera refugiado debía recibir un permiso de trabajo y trabajar. Yo creo también que las personas que vienen a empezar una nueva vida en los Estados Unidos deben recibir algún tipo de ayuda para empezar. Lo que pasa es que las personas están haciendo un abuso excesivo de esa ayuda que se están recibiendo por su condición de refugiado, y entonces trae como consecuencia las críticas acérrimas y a veces muy bien justificadas de políticos y personas en la comunidad que están preocupados por el uso indebido de fondos federales que son, en resumen, el resultado de nuestros esfuerzos como pagando nuestros impuestos, y eso es lo que está pretendiéndose en estos momentos regular. Pero entonces podríamos decir que en realidad cuando algunos políticos, digamos, conocidos por la comunidad, porque tienen un origen cubano, son cubanoamericanos, dicen que quieren recortar estos fondos justamente por el abuso que estamos viendo, más allá del otro tema que es que van y regresan, y más allá de ese tema, se diría que ellos en realidad quieren cambiar los programas y no la ley de ajuste. Brevemente, porque tenemos que irnos a la pausa. Eso es lo que están diciendo. La ley de ajuste no la pueden cambiar de un plumazo. Y tenemos que irnos, pero cuando regresemos a hablar por qué no se puede cambiar, otro punto que tocaste fue el hecho de que este tipo de ley beneficia a otras personas que no son cubanos, o sea, de otras nacionalidades, como los haitianos. La ley de ajuste cubano es para los cubanos. Ajá. La ley de cubano es para los cubanos. Pero hay otro tipo de cosas que también ayuda. ¿Hay otro tipo de sistema de refugio o no? No, la ley de ajuste cubano es para los cubanos. Bueno, entonces cuando regresemos, no, esto está increíble, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos, cuando regresemos tenemos más cosas que preguntarle a Santiago Alpizar, abogado de migración, una persona muy querida por la comunidad. Quédense, esto es Espalda al Poder, ya regresamos. Uf. Got to the party, everybody there. Look at the other people that stop at the front of the stare, cause they don't, or they can't, or they won't. Too shy to dance, but wait till the DJ play the bomb. Everybody's on prance. We gonna be in a trance.
también, gracias por estar aquí en este Facebook Live de Espalda al Poder. Tenemos como invitado a alguien muy querido por la comunidad, lo digo varias veces porque yo sé que lo conocen y que saben quién es, y de verdad que es una persona muy carismática, pero también muy sabia. Y seguimos desmontando los mitos y descubriendo las verdades de la ley de ajuste cubano. Esto es una clase magistral hecha televisión online. Entonces yo quiero, Alpizar, arrancar con una idea que dejamos en el camino y que para mí es importante, ¿no? En este artículo que me motivó a hacer el programa, dice algo así: es la única ley que existe para beneficiar a los cubanos, y dice que no, que en el 86 y en el 97 permitieron a los ciudadanos cubanos que se encontraban en Estados Unidos y a quienes no se les había permitido ajustar su estatus bajo la ley de ajuste cubano pudieran solicitar la residencia permanente por una famosa ley pública, y leo textualmente porque para mí esto es chino, 96-603, que es, dice, a ver, dígame, a ver, para que me vaya aclarando el camino. Lo que pasó en el 97 es eso lo que te hablé del memorando de Doris Meissner, indicando que no importara la forma en que habían llegado aquí los cubanos, habían entrado a los Estados Unidos, siempre y cuando habían sido meramente inspeccionados en la frontera, tenían derecho entonces a ajustar su estatus. Pero a mí lo que me parece interesante es que este ajuste que dice ajuste cubano-haitianos. Dice ¿perdón? Aquí, ley para el control, la reforma de inmigración, que incluía su sección 202, ajuste para cubanos haitianos. ¿Significa que los haitianos tienen una ley de ajuste similar? Cubanos y haitianos. No hay tal cosa como cubanos haitianos. Ok. Ok. Y también dice algo así como ley de ajuste nicaragüense y alivio centroamericano. No. Mira, las leyes de ajuste que yo conozco fueron: la primera fue la que le ofrecieron a los húngaros en el año 1956, y esa duró 6 o 7 años después de la invasión soviética a Hungría. También hubo una ley de ajuste cubano, una ley de ajuste, disculpen, para los vietnamitas. Y después que yo conozca, la otra ley ha habido, la que existe, la ley de ajuste cubano para nosotros. No conozco ninguna otra. Lo que ha habido es programas de protección temporal, más conocido por su sigla en inglés TPS, para personas de Centroamérica. Y estos programas a veces no tienen nada que ver con la política, sino por situaciones de desastre natural en América Central, y también por supuesto por la situación política dada en Nicaragua después durante la revolución y después del triunfo de la revolución sandinista en el año 1979. Entonces, así que acuérdate, la ley de ajuste cubano es para los cubanos. Entonces mi pregunta sería: ¿tienen razón cuando los emigrantes de otros países, sobre todo de Centroamérica, se quejan al decir que tenemos estatus especial? ¿Tenemos algo más especial que el resto de los emigrantes? Sí, oigan, que no dude ninguna. La última vez que alguien me corrigió sobre el número de países que había en el mundo, me dijeron que habían 194, si mal no recuerdo. Y de esos 194 países, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, de los 193 restantes, el único país que tiene privilegios especiales por sus ciudadanos llegar a este país es Cuba, CUBA, nadie más. Eso claro que tienen razón todos los demás inmigrantes cuando se quejan, porque la condición de cubano ha sido equiparada por la ley de ajuste cubano a la condición de refugiado, de personas que están escapando de un régimen totalitario como el que existe en Cuba. Esa fue la razón por la cual se promulgó y sancionó la ley de ajuste cubano, porque se consideraba en la época de la Guerra Fría, y yo sigo considerando igual, que el régimen cubano era además un régimen comunista, sanguinario y despiadado, no ofrecía protección alguna a sus ciudadanos, y especialmente a aquellos que disentían del gobierno, y por esa razón se promulgó la ley de ajuste cubano, ¿vale? Refugio a los cubanos que huían del comunismo. Y ese comunismo todavía existe en Cuba. Claro, exactamente. Hay unos que no huyen tanto y no saben decir ni por qué huyen, y hay otros que, sabiendo que están viviendo un régimen comunista, vienen aquí solo por buscar beneficios económicos. Eso lo comprendo perfectamente, pero la razón de lo que estoy explicando es por qué surge la ley de ajuste cubano
cuáles son los fundamentos éticos de la ley de ajuste cubano, equitativos de la ley de ajuste cubano, y por qué es un fundamento de justicia se le ha ofrecido ese beneficio al único país y a los ciudadanos, el único país en América Latina que ha sufrido abiertamente de un régimen comunista. Estoy completamente de acuerdo. Mi pregunta es, ¿tiene aún sentido? Por supuesto que sí, pero aún a pesar de esta, digamos, de esta doble moral. Si no tiene algún sentido que se lo pregunten a esa gente que todos los días reciben palos, golpes en La Habana por solo expresar su deseo de disentir del régimen y buscar una alternativa a la situación del país. Por solo decirlo, ni siquiera actúan. Estas personas que disienten del gobierno de Cuba sencillamente están haciendo las críticas que le corresponden por razones de generación, por razones sociales, por razones éticas y morales, y sencillamente lo único que reciben es palo del gobierno. Entonces yo creo que debe existir todavía en el mundo, especialmente en Estados Unidos, que es un país de migrantes y de refugiados, la posibilidad de que las personas que escapan de ese régimen encuentren aquí refugio y tengan el beneficio de la ley de ajuste cubano. Aunque eso incluya que personas no realmente perseguidas, digamos de manera directa, también se beneficien. Digamos, estoy hablando de los cubanos que van a Cuba 2 y 3 veces hasta en el mes. La condición de cubano te equipara a la de refugiado a través de esta ley de ajuste cubano. Y eso es lo que molesta a muchas personas, porque entonces, como dicen, tú eres cubano, la ley de ajuste cubano, eres refugiado, por tanto, te vamos a dar los beneficios que le corresponden a cualquier refugiado que venga de otro lugar en el mundo. Obviamente, ya he dicho que también existen legislaciones especiales para conceder ayuda a esos refugiados que son de origen cubano y también que son de origen haitiano. No sé si estoy estableciendo la diferencia, no quiero confusiones. No, pero eso es muy importante, justamente. Yo aquí trato siempre de no dar tanto mi opinión, para ir más al dato, más al hecho, a estas cosas bien con que vemos que es confuso y que complicado es, ¿verdad? Pero yo a nivel de opinión pienso que el levantamiento de la ley de ajuste debe ser bajo la ley, y cuando regresemos vamos a ver qué es lo que dice, qué hay que hacer, qué el régimen de Castro debe hacer para que de verdad se levante la ley de ajuste, y usted me va a decir si es así o no es así. Así que quédense, esto está increíble. Vamos a discutir eso, cómo no, claro. Got to the party, everybody there. Look at the other people that stop at the front of the stare, cause they don't, or they can't, or they won't. Too shy to dance, but what did the DJ play the bomb? Everybody's on brand. We gonna be in a trance. Comentando en este Facebook Live en De Espalda al Poder, tu plan de domingo.
Y tengo, por supuesto, como invitado al abogado Santiago Alpizar. Y vamos a arrancar por donde nos quedamos. Voy a leerte aquí un pedacito de este artículo que me pareció interesante. Dice algo así: la ley pública 104-208, conocida popularmente por sus siglas IRIRA, algo así, estableció una condicional para la revocación del acta de ajuste cubano, que estipula que solamente se podría hacer efectiva la revocación de la ley pública 89-732 en el caso de que el presidente de los Estados Unidos determine, bajo la sección 213.3 de la ley pública 104-114, conocida como la ley Helms-Burton, que un gobierno electo democráticamente se encuentre en el poder de Cuba. Cuéntame sobre eso. Ok, sí. Mira, me estoy riendo porque has armado un arroz con mango leyendo todo eso. Hazme un arroz con mango, pero tú lo vas a simplificar. Oye, mira, nos van a matar, Anita. ¿Qué le importa a la gente la ley pública número tal? ¿Pero qué es? ¿Qué es la ley Helms-Burton? ¿Qué es? Porque nosotros, yo vine de Cuba hace 3 años nada más. A mí me comieron ¿sabes? Es la ley Helms-Burton. Y ubícate que ustedes llevan un poquito más de tiempo aquí, pero yo llevo, mi generación, que son los que están llegando por la frontera, eso se llama mala palabra. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué es la ley Helms-Burton? Te voy a hacer una anécdota, algo anecdótico. Yo estaba aquí cuando el 24 de febrero del año 1996 el gobierno de Cuba asesinó en el aire a los hermanos a rescate en ese acto barbárico que todo el mundo conoce. Fue ejecutado dentro del territorio de los Estados Unidos. A consecuencia de hecho, la ley Helms-Burton, que todavía estaba en discusión, fue pasada de un plumazo. El presidente Clinton la aprobó. Yo recuerdo haber participado en el estadio aquí en Miami, en el Orange Bowl, que hoy día es el estadio de los Marlins, después de haber sido renovado. Creo que fue la última gran manifestación de cubanos en el exilio en ese año, aprobando precisamente la acción del gobierno de Estados Unidos en reafirmar la ley Helms-Burton. ¿Y qué significa esto para la ley de ajuste cubano? Bueno, quedó codificada dentro de la ley de acta para la libertad de Cuba, que no es otra que la ley Helms-Burton, que es el número ese que tú dijiste, que no me acuerdo cuál es, porque no me lo sé, diciendo que en Cuba, o sea, que hasta que no haya un gobierno electo democráticamente en Cuba, y dígase electo democráticamente cuando haya más de un partido, no que el Partido Comunista seleccione a 3 de sus miembros para que seleccionen a uno de los 3, no. Cuando deje de haber selecciones en Cuba y se conviertan en elecciones democráticas, entonces, y solo entonces, puede ser hasta el presidente de los Estados Unidos quien derogue de un plumazo la ley de ajuste cubano. Como eso no ha ocurrido, y no creemos que vaya a ocurrir en los próximos, en el futuro inmediato, no creo que vaya a haber cambios sobre la ley de ajuste cubano. Por eso es que hoy día los cambios que se proponen deben ser sobre la legislación auxiliar a la ley de ajuste cubano y no de la ley de ajuste cubano per se, que ha quedado codificada y es parte de la ley Helms-Burton. O sea, en Cuba se tiene que cumplir una serie de condiciones que la ley Helms-Burton ha establecido, específicamente la democratización del país, para que entonces se pueda derogar todo el conjunto de leyes que endurecieron el embargo a través de la ley Helms-Burton y específicamente también la ley de ajuste cubano. Eso es lo que significa todo la explicación que tú diste anteriormente. Perfecto. Mi pregunta basado en eso sería, uno escucha a menudo, ve a menudo dentro de Cuba, a nosotros, los que estábamos allá adentro, con esa televisión 24 horas propagandística en la escuela, etcétera. Hemos visto cómo el régimen tiene campañas internacionales pidiendo el fin de la ley de ajuste cubano, acusándola como el principal factor de la migración masiva cubana, que es una ley asesina, todo ese lavado de cerebro. Ellos no tienen argumento, tienen consigna. Y vemos que ellos piden a cada rato eso. Sin embargo, si yo me pongo a analizar y veo que ellos tienen que cumplir este requisito, que hay una ley de ajuste cubano, que esa es la válvula de la olla de presión de ellos, que cada vez que hay un problema, la gente se van y no se quedan allí para que el enaltecimiento popular desboque y se termine en el derrocamiento del régimen de una forma espontánea.
Eso es lo que pasa con la ley de ajuste. Ellos crean un contrasentido, entonces están pidiendo, la válvula pero de su olla de presión es la ley de ajuste cubano. entonces, ¿a quién beneficia más la ley de ajuste? ¿Al régimen o a los cubanos de a pie? A los cubanos, ¿no? Óigame, a los dos. A los dos. De esa manera que yo lo digo. El régimen de Cuba sabe que cada vez que, bueno, pasó en todas las épocas, en el 80, en el 65 cuando Camarillo, que todavía no había ley de ajuste cubano, en el 80 cuando les apretó el zapato con la entrada masiva de personas a la Embajada del Perú y el deseo de cientos de miles de cubanos de salir del país. Y en el 94, especialmente después de la época que ellos llaman el periodo especial, que fue el agravamiento de la situación en Cuba a razón de la retirada de la ayuda soviética y todo el desastre y la debacle económica que eso causó, la mejor manera que tuvo Cuba de resolver el problema es que se les fueran 40 o 50 mil cabezones que habían en Cuba locos por hacer cualquier otra cosa menos quedarse allí, o si se quedaban ahí, arreglar las cosas de la manera que conviene y puede resolverse la situación del cubano a pie, y por eso se fueron. Por eso es que yo digo que la ley de ajuste cubano para Cuba, a través de Cuba, es la válvula de escape. Ahora, debo decir que como en el 94 se creó este problema de inseguridad en la navegación por las cientos de decenas de miles de balseros que se lanzaron, incluyendo este que está aquí, el gobierno de Cuba o el gobierno de Estados Unidos sensatamente sentó al gobierno de Cuba y le dijo: mira, no puede haber más salidas masivas de balseros. Incluso se llegó a pensar que, y lo dijo el presidente Bush, hijo, que podía considerarse un acto masivo de salida del país de esa manera como un acto de guerra. Lo que se hizo fue que en el año 1995, siendo todavía Clinton presidente de los Estados Unidos, se llegaron unos acuerdos migratorios por el cual se creó una limitación a la ley de ajuste cubano del que no hemos hablado, que es lo que la gente dice la ley de pie seco, pie mojado. No es sencillamente no es una ley, es sencillamente una interpretación que se le ha dado a la ley basado en estos acuerdos migratorios, que dice que las personas que son interceptadas en el mar, en alta mar, que no han llegado a territorio sólido de los Estados Unidos, tienen derecho a recibir, por supuesto, lo que ellos llaman el proceso de interdicción, en el que un oficial del guardacosta que tiene algún vínculo con inmigración le toma nota a las personas, y si esas personas que vienen en las balsas no demuestran a través de esa entrevista que tienen un miedo creíble de regresar a la isla, casi nunca nadie lo encuentra en ese estado, lo regresan a la isla a través de este acuerdo. Y si hay alguno que a través de esta entrevista demuestre tener miedo creíble a entrar a la isla, lo ponen entonces en una situación de resguardo en Guantánamo hasta que un tercer país o los Estados Unidos lo admita definitivamente a territorio norteamericano. Entonces, es una interpretación de la ley. Lo que quiere decir que dentro de los mitos y realidades, estiras y encoges de la ley de ajuste cubano, tienes que tener en cuenta que esta limita la ley de ajuste cubano en su funcionamiento cuando las personas vienen por mar y no llegan a tierra firme. Sin embargo, hay una entrada más fácil a través de tierra firme cuando se interpreta que estas personas han llegado a territorio de Estados Unidos y pueden ser fácilmente inspeccionados a su entrada por la frontera. Wow, yo he aprendido muchísimo, el tiempo se nos acaba, pero como les hemos estado conversando, vamos a hacer, además de estos videos, un artículo, un post en la página de Poder TV, donde ampliaremos, tenemos gráficas que vamos a poner un poco para ampliar esta conversación con Santiago Alpizar. Aquí quiero dejarle los contactos de nuestro abogado de la comunidad, Santiago Alpizar. Pueden contactar con él para cualquier cosa que necesiten. Ahí le estamos dejando la dirección de su oficina, su teléfono, su Gmail, su correo. Él es muy atento, siempre contesta, es alguien muy conversador, de verdad que lo recomiendo sinceramente. Además lo han visto aquí enseñándonos a nosotros, a esta nueva generación de balseros, ya sea de a pie, de aire, de mar, pues hacer lo que hay que hacer, buscar la verdad,
buscar los datos y derrumbar toda esa programación que nos metieron en la cabeza en Cuba, ese lavado de cerebro. Hay que luchar contra él todos los días. Muchas gracias, Alpizar, de verdad. Una lástima llegar al final de esto, pero espero que en otro momento estés con nosotros nuevamente. Muchas gracias, sinceramente. No tuvo. Bueno, No. los espero el próximo domingo, ¿ok? Nos vemos.